En las sombras de Colombia, durante los años 70 y 80, acechaba una figura que sembraría terror en comunidades enteras. Un depredador cuya sed de violencia lo convertiría en uno de los criminales más temidos de Sudamérica. Sus crímenes traspasarían fronteras, dejando un rastro de horror que resonaría durante décadas. Esta es la historia de un hombre cuya infancia marcada por el maltrato se transformaría en una espiral de violencia sin precedentes. Un relato que nos adentra en la mente de quien encontraría en el sufrimiento ajeno su única forma de existir. Daniel Camargo Barbosa, conocido como el sádico de Chanquito, confesó haber desvivido a 72 víctimas, aunque las autoridades sospechan que el número real podría alcanzar las 150 personas. Durante 13 años de actividad criminal, este depredador colombiano desarrolló un patrón de violencia que incluía agresión y asfixia de jóvenes. Su historia comenzaría mucho antes de convertirse en el terror de las comunidades rurales, en una infancia marcada por traumas que moldearían su futuro siniestro. También operó bajo el alias de Manuel Bulgarín Solís, engañando a las autoridades durante años. El 22 de enero de 1930, en Colombia, nació Daniel Camargo Barbosa bajo el signo de Acuario. Su llegada al mundo ocurrió en un país sudamericano que atravesaba profundas transformaciones sociales y económicas. Las circunstancias de su nacimiento se desarrollaron en un contexto de pobreza rural que caracterizaba a gran parte de la población colombiana de la época. Desde sus primeros años, el futuro criminal estaría expuesto a condiciones que marcarían profundamente su desarrollo psicológico. La Colombia de 1930 era una nación donde las oportunidades escaseaban para las familias humildes, creando un ambiente propicio para el surgimiento de traumas infantiles. Los registros revelan que Daniel Camargo sufrió abusos por parte de su madrastra durante su infancia, experiencias traumáticas que los expertos consideran fundamentales en la formación de su personalidad criminal. Estos maltratos tempranos crearon heridas psicológicas profundas que influenciarían su comportamiento futuro hacia las mujeres. La violencia doméstica que experimentó en sus años formativos se convertiría en el catalizador de sus impulsos destructivos. Su infancia estuvo marcada por el sufrimiento y la humillación, elementos que más tarde reproduciría en sus víctimas. Esta etapa crucial de su desarrollo se caracterizó por la ausencia de figuras protectoras y la presencia constante del miedo. Al cumplir 20 años en 1950, Daniel ya mostraba signos de una personalidad perturbada, resultado directo de los traumas de su infancia. Su transición a la edad adulta estuvo marcada por dificultades para establecer relaciones saludables y una creciente desconfianza hacia las figuras de autoridad. Durante esta década, desarrolló patrones de comportamiento antisocial que preocupaban a quienes lo conocían. Su ocupación como vendedor ambulante le proporcionaba la movilidad perfecta para sus futuros crímenes, permitiéndole conocer diferentes comunidades y establecer contacto con potenciales víctimas. Esta profesión también le otorgaba cierta invisibilidad social, pasando desapercibido entre la población. Durante las décadas de 1960 y 1970, mientras cumplía 30 y luego 40 años, Camargo había acumulado un historial de problemas con la justicia. Sus antecedentes penales incluían estancias previas tanto en cárceles como en prisiones, indicando un patrón escalativo de comportamiento criminal. Permanecía soltero, incapaz de mantener relaciones estables debido a su personalidad perturbada y sus tendencias violentas. Su preferencia sexual heterosexual se vería distorsionada por impulsos agresivos que eventualmente lo llevarían a atacar a sus víctimas. Esta etapa de su vida representó la calma antes de la tormenta, los años previos al inicio de su reinado de terror que marcaría para siempre la historia criminal de Colombia. En 1974, cuando Daniel Camargo tenía entre 43 y 44 años, comenzó oficialmente su escalofriante serie de crímenes que aterrorizaría Colombia durante más de una década. Este año marcó el inicio de un periodo oscuro en el que sus impulsos violentos, reprimidos durante años, finalmente encontraron expresión a través de actos atroces. Sus traumas infantiles, combinados con décadas de resentimiento acumulado, se manifestaron en una sed insaciable de violencia contra mujeres jóvenes. El depredador había encontrado su modus operandi, la asfixia se convertiría en su método preferido,
una forma de ejercer control absoluto sobre sus víctimas. La Colombia rural proporcionaba el escenario perfecto para sus actividades criminales. Las víctimas de Camargo compartían características específicas que revelaban la naturaleza calculada de sus crímenes. Se trataba predominantemente de niñas y mujeres jóvenes, vulnerables y desprotegidas, que encontraba en su trabajo como vendedor ambulante. Su movilidad constante le permitía identificar objetivos en diferentes comunidades rurales donde las medidas de seguridad eran mínimas. El depredador desarrolló técnicas de aproximación que explotaban la confianza natural de las comunidades pequeñas hacia los comerciantes itinerantes. Su apariencia aparentemente inofensiva le servía como máscara perfecta, ocultando las intenciones siniestras que albergaba. Esta fase inicial estableció el patrón que seguiría durante años: selección meticulosa, aproximación calculada y violencia extrema. El método preferido de Camargo era la asfixia, una técnica que le proporcionaba una sensación de poder absoluto sobre sus víctimas. Esta elección no era casual, reflejaba su necesidad psicológica de control total, posiblemente relacionada con los sentimientos de impotencia que experimentó durante su infancia abusiva. Antes del acto fatal, sometía a sus víctimas a agresiones que satisfacían sus impulsos distorsionados. Su comportamiento también incluía elementos de sadismo, maltrato psicológica y física que prolongaban el sufrimiento de las víctimas. Los expertos en psicología criminal clasificarían posteriormente a Camargo dentro de múltiples categorías: estrangulador, violador, acechador y torturador, reflejando la complejidad y depravación de sus métodos. Los aspectos más perturbadores del comportamiento de Camargo incluían prácticas necrofílicas, vampíricas y caníbales, revelando un nivel de depravación que superaba incluso los casos más extremos de la criminología mundial. Estas conductas aberrantes transformaban cada crimen en un ritual macabro que satisfacía múltiples impulsos psicopatológicos. Su comportamiento sugería una completa desconexión de la humanidad, tratando a sus víctimas como objetos para satisfacer sus fantasías más oscuras. Los investigadores posteriores encontrarían evidencias de que estos rituales se volvían cada vez más elaborados con el tiempo, indicando una escalada en su patología. Esta evolución hacia formas más extremas de violencia demostraba que sus impulsos, lejos de saciarse, se intensificaban con cada crimen cometido. La actividad criminal de Camargo se extendía principalmente por territorio colombiano, aprovechando la vasta geografía rural del país y las limitaciones de comunicación entre diferentes jurisdicciones policiales de la época. Su estrategia incluía el uso constante de alias, siendo Manuel Bulgarín Solís el más conocido, que le permitía evadir la identificación por parte de las autoridades. Esta identidad falsa le proporcionaba una nueva personalidad cada vez que las investigaciones se acercaban demasiado a su verdadera identidad. El depredador había perfeccionado el arte del engaño, presentándose como un comerciante respetable ante las comunidades que posteriormente victimizaría. Su capacidad para mantener múltiples identidades demostraba una inteligencia criminal considerable y una planificación meticulosa. El impacto de los crímenes de Camargo en las comunidades rurales colombianas fue devastador. Las familias comenzaron a vivir en constante temor, alterando sus rutinas diarias para proteger a sus hijas e hijas menores. Las escuelas implementaron medidas de seguridad adicionales, y los padres dejaron de permitir que sus hijos caminaran solos por los senderos rurales. El comercio itinerante, tradicionalmente bienvenido en estas comunidades, comenzó a generar desconfianza y sospecha. Las autoridades locales se encontraban desbordadas, careciendo de recursos y experiencia para enfrentar un depredador de esta magnitud. La sensación de vulnerabilidad se extendía como una epidemia de miedo que alteraba el tejido social de regiones enteras. Con el paso de los años, la confianza de Camargo en su capacidad para evadir a las autoridades creció exponencialmente. Su éxito inicial alimentaba su ego y lo hacía cada vez más audaz en sus métodos. El depredador desarrolló una falsa sensación de invencibilidad que lo llevaría a tomar riesgos cada vez mayores. Sus crímenes se volvían más frecuentes y elaborados, reflejando tanto su creciente confianza como su deterioro psicológico progresivo. La impunidad aparente de sus actos reforzaba su creencia de que estaba por encima de la justicia humana. Sin embargo,
Esta escalada de audacia eventualmente se convertiría en su perdición, ya que cada crimen adicional aumentaba las posibilidades de cometer un error fatal. Las autoridades colombianas comenzaron a reconocer patrones en los crímenes que azotaban diferentes regiones del país. La coordinación entre jurisdicciones policiales, aunque limitada por los recursos de la época, empezó a revelar conexiones inquietantes entre casos aparentemente aislados. Los investigadores notaron similitudes en los métodos empleados y en el perfil de las víctimas, sugiriendo la presencia de un único perpetrador. Esta revelación marcó el inicio de una investigación más sistemática y coordinada. Las comunidades afectadas comenzaron a proporcionar información más detallada, y los testimonios de testigos empezaron a construir un perfil más claro del sospechoso. La red de investigación se ampliaba lentamente, acercándose cada vez más al depredador. La investigación reveló que el criminal utilizaba su trabajo como vendedor ambulante para acceder a comunidades aisladas y identificar víctimas potenciales. Este descubrimiento permitió a las autoridades enfocar sus esfuerzos en monitorear a comerciantes itinerantes y establecer sistemas de alerta entre diferentes poblaciones rurales. Los investigadores comenzaron a rastrear rutas comerciales y patrones de movimiento que coincidían con la cronología de los crímenes. La información recopilada sugería que el perpetrador tenía conocimiento íntimo de la geografía rural colombiana y aprovechaba las deficiencias en la comunicación entre comunidades remotas. Este análisis proporcionó las primeras pistas concretas sobre la identidad y métodos del depredador, acercando gradualmente a las fuerzas del orden a su objetivo. Los errores iniciales en la investigación costaron tiempo valioso y posiblemente vidas adicionales. La falta de comunicación efectiva entre diferentes cuerpos policiales permitió que el criminal operara con impunidad durante periodos extensos. Algunos investigadores siguieron pistas falsas o se enfocaron en sospechosos incorrectos, desviando recursos de la verdadera amenaza. La inexperiencia en casos de esta magnitud también contribuyó a demoras significativas en el desarrollo de un perfil criminal preciso. Sin embargo, estos errores gradualmente se convirtieron en lecciones valiosas que mejoraron las técnicas investigativas. La persistencia de algunos detectives determinados mantuvo viva la investigación durante los momentos más desalentadores, cuando parecía que el criminal nunca sería capturado. Los avances tecnológicos limitados de la época representaron tanto obstáculos como oportunidades para la investigación. Sin acceso a sistemas computarizados o métodos forenses avanzados, los investigadores dependían de trabajo de campo meticuloso y análisis manual de evidencias. La comunicación entre agencias se realizaba principalmente por radio y teléfono, cuando estaban disponibles, creando retrasos significativos en el intercambio de información crucial. Sin embargo, estos métodos tradicionales también fomentaron un enfoque más personal y directo en la investigación. Los detectives desarrollaron relaciones estrechas con las comunidades afectadas, obteniendo información valiosa que los métodos más impersonales podrían haber perdido. Esta aproximación humana eventualmente proporcionaría las pistas clave necesarias para la captura del criminal. La presión pública sobre las autoridades aumentaba constantemente a medida que los crímenes continuaban sin resolverse. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir los casos con mayor intensidad, creando tanto apoyo como presión adicional para los investigadores. Las familias de las víctimas demandaban justicia y respuestas, organizando protestas y peticiones que mantuvieron el caso en la atención pública. Esta presión mediática y social, aunque a veces complicaba el trabajo investigativo, también proporcionó recursos adicionales y prioridad política al caso. Los funcionarios gubernamentales se vieron obligados a asignar más personal y recursos a la investigación. La atención constante de los medios también ayudó a mantener alerta a las comunidades y generó más reportes de actividades sospechosas. La construcción gradual de tensión hacia la captura se intensificó cuando los investigadores lograron establecer un patrón más preciso de movimientos del criminal. Las pistas comenzaron a convergir, creando un cerco investigativo cada vez más estrecho alrededor del depredador. Los testigos proporcionaron descripciones más consistentes y los métodos de identificación mejoraron con la experiencia acumulada.
La coordinación entre diferentes agencias alcanzó niveles de eficiencia previamente inexistentes, creando una red de investigación que cubría vastas áreas geográficas. Los investigadores sentían que estaban cerca de un avance significativo, aunque el criminal aún permanecía esquivo. Esta fase final de la cacería se caracterizaba por una mezcla de esperanza, determinación y la ansiedad constante de que el depredador podría escapar una vez más. El 3 de mayo de 1974, cuando Daniel Camargo tenía 44 años, las fuerzas del orden finalmente lograron su captura. Este momento representó el culminar de meses de investigación intensiva y coordinación entre múltiples agencias. El arresto puso fin a un periodo de terror que había paralizado comunidades enteras y marcó el inicio de un proceso judicial que revelaría la verdadera magnitud de los crímenes cometidos. La captura ocurrió sin la violencia que muchos esperaban, demostrando que incluso los depredadores más peligrosos pueden ser sometidos cuando la justicia opera efectivamente. Para las familias de las víctimas, este día representaba el primer paso hacia la justicia largamente esperada, aunque sabían que ninguna sentencia podría devolver a sus seres queridos. Durante los interrogatorios posteriores a su captura, Camargo inicialmente mostró resistencia a cooperar con las autoridades. Sin embargo, enfrentado con evidencias acumuladas durante la investigación, gradualmente comenzó a proporcionar información sobre sus crímenes. Los investigadores utilizaron técnicas psicológicas para obtener confesiones, aprovechando tanto la presión legal como la necesidad del criminal de alardear sobre sus actos. Estas sesiones revelaron no solo detalles sobre crímenes conocidos, sino también información sobre casos previamente no relacionados con el sospechoso. La confesión gradual del depredador proporcionó a las autoridades un panorama completo de la magnitud real de sus actividades criminales, superando las estimaciones iniciales de los investigadores. El 24 de diciembre de 1977, cuando Camargo tenía 47 años, fue oficialmente condenado por sus crímenes. El tribunal le impuso una sentencia de 25 años más 16 años adicionales de prisión, reflejando la gravedad y magnitud de sus actos criminales. Esta condena representaba una de las sentencias más severas impuestas en Colombia durante esa época por crímenes de esta naturaleza. El proceso judicial había durado varios años, durante los cuales se recopilaron testimonios, evidencias y se estableció definitivamente la culpabilidad del acusado. Para las familias afectadas, la sentencia proporcionaba una sensación de justicia, aunque muchos consideraban que ningún castigo sería suficiente para compensar el sufrimiento causado. Camargo fue enviado a cumplir su condena en la prisión de Gorgona, conocida como el Alcatraz colombiano, ubicada en una isla colombiana en el Océano Pacífico. Esta instalación penitenciaria era considerada una de las más seguras del país, diseñada específicamente para albergar a los criminales más peligrosos. El aislamiento geográfico de la prisión hacía prácticamente imposible cualquier intento de fuga, proporcionando a la sociedad la seguridad de que el depredador permanecería definitivamente apartado de potenciales víctimas. Las condiciones en Gorgona eran notoriamente duras, reflejando la naturaleza de los crímenes cometidos por sus internos. Para Camargo, esta prisión representaría su hogar durante los años siguientes, aunque su historia criminal aún no había llegado a su fin. Sin embargo, la historia de Daniel Camargo no terminó con su encarcelamiento en Gorgona. El depredador logró escapar de esta prisión supuestamente inexpugnable, demostrando una determinación y astucia criminal que sobrepasaba las medidas de seguridad implementadas. Su fuga representó un fallo significativo del sistema penitenciario colombiano y generó pánico renovado entre las autoridades y la población civil. Una vez libre, Camargo no tardó en reanudar sus actividades criminales, esta vez expandiendo su área de operaciones más allá de las fronteras colombianas. Su escape marcó el inicio de una nueva fase en su carrera criminal, llevando el terror a territorio ecuatoriano y demostrando que su sed de violencia permanecía intacta después de años de prisión. En 1989,
Las autoridades ecuatorianas lograron la recaptura de Camargo después de que reanudara sus crímenes en territorio de ese país. Su actividad criminal en Ecuador demostró que el tiempo en prisión no había alterado fundamentalmente sus impulsos destructivos, sino que posiblemente los había intensificado. La cooperación internacional entre Colombia y Ecuador fue crucial para su nueva captura, marcando un precedente importante para casos transfronterizos futuros. Su rearresto proporcionó alivio temporal a las comunidades afectadas en ambos países, aunque muchos cuestionaban si el sistema penitenciario sería capaz de contenerlo definitivamente esta vez. La segunda captura también reveló que había continuado perfeccionando sus métodos criminales durante su tiempo de libertad. El 13 de noviembre de 1994, cuando Daniel Camargo tenía 64 años, su reinado de terror llegó a un final definitivo. En la prisión García Moreno de Quito, Ecuador, fue atacado y desvivido por Giovanni Noguera, quien resultó ser sobrino de una de sus víctimas. Este acto de venganza personal representó una forma de justicia que el sistema legal nunca había proporcionado completamente. La noticia de su fallecimiento generó reacciones mixtas, mientras algunos celebraban el fin definitivo de una amenaza persistente. Otros cuestionaban las implicaciones de permitir que la justicia vigilante operara dentro del sistema penitenciario. Su desaparición marcó el cierre final de uno de los capítulos más oscuros de la criminología sudamericana. El impacto social de los crímenes de Daniel Camargo se extendió mucho más allá de las víctimas directas, alterando permanentemente la percepción de seguridad en las comunidades rurales de Colombia y Ecuador. Su caso contribuyó significativamente al desarrollo de protocolos de investigación criminal más sofisticados y a la mejora de la cooperación internacional en casos transfronterizos. Las familias afectadas encontraron diferentes formas de honrar la memoria de sus seres queridos, estableciendo fundaciones y programas de prevención que ayudan a proteger a futuras generaciones. Su historia se convirtió en objeto de estudio para criminólogos y psicólogos, proporcionando insights valiosos sobre la mente criminal y los factores que contribuyen al desarrollo de comportamientos extremadamente violentos. La historia de Daniel Camargo nos recuerda la importancia crucial de la intervención temprana en casos de abuso infantil y la necesidad de sistemas de apoyo social más robustos. Su transformación de víctima de maltrato a perpetrador de violencia extrema ilustra el ciclo trágico que puede desarrollarse cuando los traumas no son adecuadamente tratados. Aunque ninguna explicación puede justificar la magnitud de sus crímenes, entender los factores que contribuyeron a su desarrollo criminal puede ayudar a prevenir tragedias similares en el futuro. Las 72 vidas confirmadamente perdidas, y posiblemente muchas más, representan no solo estadísticas criminales, sino historias humanas interrumpidas prematuramente. Su legado debe ser la determinación renovada de proteger a los más vulnerables y crear sociedades donde tales depredadores no puedan prosperar.